perspectiva de género. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar en esta jornada? Y vamos a hablar de otras de las posturas que lo hicieron diferente a Francisco, de los papas tradicionales, ¿no? Y sobre todo sobre su ruptura con el discurso hegemónico del Vaticano sobre la homosexualidad y las personas LGBT. Hoy ustedes tuvieron a Diego hablando justamente de lo que había significado esa apertura de recibir a personas trans. Pero vamos a hacer como un repaso y recordar que Bergoglio, o sea, como arzobispo de Buenos Aires, había sido uno de los principales detractores de la ley de matrimonio igualitario. Seguramente van a recordar en aquel 2010 que lanzó una especie de cruzada, una guerra de Dios contra esa reforma legislativa, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo cambió como papa? Que en su momento lo enfrentó mucho con Néstor Kirchner, ¿no? Exactamente, porque era una de las leyes que se impulsaba desde el gobierno con fuerte apoyo político, ¿no? Bueno, Francisco Bergoglio, como Francisco, se refirió en 3 oportunidades a la homosexualidad. Vamos a escucharlas. En una entrevista con Jorge Fontevecchia las repasaba. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro, al 13, cuando dije esta frase: si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Como diciendo, basta, no nos tomemos de víctima. Segundo, de Irlanda aquí, el viaje de vuelta, mezclado con el problema vegano, cuando dije a un papá y a una mamá: nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia, ¿no? Y la tercera, en la conferencia de prensa, en la entrevista a la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente, hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Bueno, sin duda fueron posicionamientos muy fuertes de lo que era la historia. Claro. Ahora, hay que poner en contexto desde qué institución está hablando, ¿no? Claro, pero diría alguna aclaración. En relación a esa famosa frase, si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo?, que la dijo a poco de asumir el papado, la frase era más grande, más larga, y en realidad decía que estaba todo bien siempre y cuando los gays no hicieran política, no hicieran lobby para defender sus derechos. Una aclaración. Después sí se mostró abierto con las uniones civiles entre personas del mismo sexo, autorizó a sacerdotes a bendecir a las parejas homosexuales y afirmó que tenían el mismo derecho a formar una familia. No hacía casarse, ¿no? Claro. Esta separación entre... Hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Digamos, y habló sobre las personas trans y no binarias en el documental Amén Francisco Responde, que se estrenó en abril del 2023, ante una pregunta justamente de un joven no binario. Escuchemos el diálogo que se dio. Espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. Y la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. Bueno, esa frase, la iglesia no puede cerrar la puerta a nadie, bueno, muy fuerte. Se sabe que tuvo muchos gestos de compasión frente a personas trans, solía recibir a trabajadoras sexuales trans para compartir alguna comida. Bueno, en 2015 recibió por primera vez, uno dice por primera vez en la historia de la iglesia, a una persona trans, como ustedes hoy señalaban a Diego Neria Lajérraga, este español que habló con la inmensa minoría. Ahora, sin duda fueron medidas y gestos sumamente importantes para las personas LGBT de familias católicas. Claro. ¿No? De familias católicas, porque el Papa les está abriendo esa puerta. Y muchas personas que no binarias o LGBT vivían esta crucifixión de alguna forma de parte de la Iglesia Católica a su propia vida, a su dignidad, de una forma muy angustiante. Entonces me parece que significó sin duda un quiebre enorme, si se tiene en cuenta además que su antecesor Benedicto XVI sostenía que había un mal moral intrínseco en las personas homosexuales. Ahora... tranquila declaración. Eso no significa que Francisco haya cambiado la doctrina. Y en ese sentido,
para la Iglesia Católica, los actos y las conductas homosexuales, es increíble esto, ¿no?, constituyen un grave pecado debido a que atentan contra el orden natural de la sexualidad humana creada por Dios y son consideradas prácticas aberrantes. Claro, eso es todavía lo reaccionario y recalcitrante que todavía tiene la Iglesia Católica. La institución, ¿no? Porque, digo, Francisco dejó estas señales que han sido como marcas muy fuertes en el camino. Ahora, ¿qué va a pasar con un nuevo papa, ¿no? ¿Qué va a pasar frente? No está escrito que esto es la norma, no, por decirlo en términos. No, está bien, se entiende, obvio. Claro, por eso nosotros planteábamos hoy, ya no me acuerdo en qué fragmento del programa, porque hemos dicho tantas cosas tan interesantes, ¿no? Cuando decimos que tantas cosas tan interesantes, sí, pero es muy difícil, ¿viste? Es porque un mar de cosas interesantes. Claro, entonces no sabe dónde agarrarte, porque sí, son tantas, pero en algún momento habíamos mencionado esto del cónclave, que se venía en las próximas semanas, y que bueno, que ahí habrá una cuestión muy determinante para saber si este proceso que inició Francisco, al menos desde la jerarquía de la Iglesia Católica, puede continuar o es obstaculizado. Completamente, y hay otros temas como lo que hizo realmente cambios enormes en relación a la mirada y las acciones que tenía la Iglesia Católica frente a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otros religiosos, ¿no? Hizo unos cambios enormes, quizás no todos los que esperan las víctimas. De hecho, nunca recibió una víctima de abuso sexual eclesiástico de la Argentina, ¿no? O por lo menos no se hizo público. Okay. Pero sí hizo un montón de cambios. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Recordemos que los escondían a los curas pedófilos, los cambiaban de parroquia, los cambiaban de parroquia y volvían a abusar. Era cambiarlos de lugar. O silenciaban un acuerdo indemnizatorio para acallar a las víctimas. O sea, unas cosas escandalosas, y además han salido, donde se investigó, salieron cantidades y cantidades de casos, ¿no? Y lo mismo con las mujeres, que podríamos decir que hizo un cambio muy revolucionario en ese sentido, porque nombró a mujeres en cargos administrativos del Vaticano, que siempre estaban ocupados por arzobispos o cardenales. O sea, claramente abrió esa puerta. Ahora, al sacerdocio, todavía no. No, claro, todavía Entonces, no. bueno, están esas luces y sombras de Francisco, que sin duda nos quedamos más con las luces que con las sombras. Definitivamente, pero es una buena descripción, todavía falta muchísimo, y de vuelta, hay que ver qué pasa con la continuidad, ¿no? ¡Qué miedito! No. Y habrá que ver, ¿no? ¿Ya tenés candidato, profe, vos? Sí, pero me lo reservo. Porque no lo quiero quemar. Bueno. Pero bueno, ¿qué dice la página, la de... Mirá, hasta ahora yo no quiero dar nombres para que cada uno... A mí me gusta el filipino. Sí. ¡Apa! Sí. Ok. ¿Vos también, Mariam? ¿Vos vas con el filipino? El perfil me gustó. Lo que pasa es que no hay que nombrarlo, pues nos lo van a bajar, pero no digamos nada. No digamos nada, por eso. Vamos a ver con el transcurso. Yo voy por de los Tucho días. Fernández, el argentino. Y hay un italiano que también está... Supi. Hay un italiano que también... Supi. Está ahí entre los... Si metemos dos al hilo, ya está, cierre el mundo. Muchísimo. Y metimos 2 Copas América. Capaz es una señal. ¿Por qué no? 2 Copas América seguidas. Metemos 2 papas seguidas. El año que viene el Mundial ya está, cierra perfecto. No, metimos a Maradona y a Messi. Ya seguidos. está. ¿Sabés qué? Me parece que muchos pibes y pibas vieron la película Cónclave y están como nunca expectantes con qué va a pasar en los próximos días en ese gran salón donde se negocian definitivamente de todo, es ¿no? muy intenso y muy interesante. Ahora, a mí también me interesa mucho lo que va a pasar el sábado, en lo que va a ser el funeral en sí, el día sábado, porque todo lo que tiene que ver con los rituales y demás, a mí siempre me parece súper interesante, y quiero ver cómo es. Porque no, o sea, obviamente podría recurrir a YouTube y ver el de Ratzinger o el de Juan Pablo II, pero me gustaría ver cómo es en vivo ese momento de lo que va a ser el funeral del Papa, que arranca mañana, ¿no? Mañana miércoles, hoy es martes, sí, mañana miércoles. Martes. Arranca.